Entonces les decía que cuando abrimos ArcGIS o ArcMap, el ejecutable, esta es la pantalla con la que nos vamos a encontrar siempre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Seleccionar la opción de mapa en blanco, porque vamos a partir de cero. Seleccionamos y damos clic en aceptar. Seguramente ustedes tendrán desplegada alguna de estas tablas y habrá quienes no la tengan todavía. Para desplegar estas dos herramientas que son las principales con las que vamos a trabajar, el catálogo y la caja de herramientas, eso podemos hacerlo desde aquí. Si doy clic en este icono, despliego el catálogo. Y si doy clic acá en esta cajita de herramientas, despliego lo que se conoce como el ArcToolbox. Entonces esas herramientas van a estar acá. En primera instancia, ¿qué es lo que debemos hacer en cualquier programa que maneje información geográfica? Tenemos que configurar la proyección, es decir, en qué coordenadas vamos a trabajar. Eso lo hacemos accediendo acá desde la tabla de contenidos hacia las capas, donde dice capas, vamos a dar clic derecho y nos vamos a ir hacia las propiedades. En las propiedades se nos despliega esta ventana en la cual vamos a ir a la pestaña Sistema de Coordenadas. Y vamos a trabajar en nuestro caso con sistemas de coordenadas proyectadas. Acá tenemos los sistemas de coordenadas geográficas o sistemas de coordenadas proyectadas. En nuestro caso vamos a trabajar con las coordenadas proyectadas UTM. Ingresamos hacia el capítulo UTM y vamos a buscar la proyección WGS84. ¿En qué hemisferio se encuentra la mayor parte de nuestro país? En el hemisferio sur, ¿no es cierto? Entonces vamos a seleccionar el hemisferio sur y la zona respectiva, en este caso la 17. Podemos darle clic acá, en este icono, para seleccionarle o asignarle como favorito. ¿Para qué? Para que la próxima vez que tenga que seleccionar una zona, no tenga que ingresar acá, sino directamente voy hacia las propiedades nuevamente, sistema de coordenadas y ya tengo aquí el sistema entre los favoritos. Ya no tengo que estar buscándolo acá. Entonces, después de haberlo añadido a favoritos, vamos a seleccionar, vamos a dar a aplicar y posteriormente aceptar. Lo único que he hecho es asignar el sistema de coordenadas con el que voy a trabajar. Una vez que he seleccionado las coordenadas con las cuales voy a trabajar, me corresponde indicarle al programa dónde se encuentra la información que tengo disponible y la carpeta en la cual voy a seguir generando mis documentos. Entonces tengo que acudir al catálogo, voy al catálogo y le voy a decir al programa que quiero conectar con una carpeta. Entonces ponemos acá en el icono conectar a carpeta, damos un clic. Entonces aquí tengo yo que seleccionar la carpeta en la que voy a trabajar, donde se encuentran mis archivos. Busquen por favor dónde guardaron esos archivos. Entonces lo único que he hecho es decirle al programa dónde se encuentra esa carpetita. Entonces aquí donde ustedes evidencian que tienen una carpetita que dice conexiones a carpeta, seguramente les aparece la carpeta en la que hemos conectado al programa, ¿verdad? Y aquí tenemos algunos documentos. Vamos a trabajar en este momento con el modelo digital del terreno. Entonces, ¿cómo hago para esta información yo colocarla en mi espacio de trabajo? Es simple, miren, selecciono, doy un clic en este documento tipo TIFF que dice MDT y lo voy a mover hacia acá, hacia este espacio de trabajo, o lo muevo hacia acá a las capas, cualquiera de las dos. Lo voy a soltar acá en el espacio de trabajo. Y fíjense, ¿qué tengo ahí? Tengo el modelo digital de elevación de nuestro país que está elaborado con una cuadrícula de 50 metros. Es decir, cada cuadrito que tenemos acá en este mapa que se representa en esta imagen en realidad tendrá una longitud de 50 por 50 metros. ¿Qué nos muestra esto? Precisamente la elevación que tenemos acá. Fíjense en los rangos de elevación que estamos considerando acá. Mire, en este lado tengo valores los más altos desde de 6.192 metros, que son los colores blancos,
y un color negro que me muestra los puntos más bajos. Pero en realidad en nuestro país no es que tenemos una cota tan baja, ¿no es cierto? Una cota negativa. Lo único que me indica esto es que en el espacio de color negro no voy a considerar esa información. Entonces yo tengo oportunidad de colocar una escala de colores más amigable. Entonces mire, si yo le doy clic acá en esta escala de grises, tengo la oportunidad de seleccionar cualquier escala de colores, la que a mí me guste. Yo voy a seleccionar, por ejemplo, esta. Aceptar y mire, ya tengo una representación con un mayor espectro de colores. Lo único que tengo de momento es cargada la información respecto a las cotas y coordenadas de nuestro país. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Definir el área donde voy a hacer mi análisis, ¿verdad? Entonces, para eso yo les he copiado un documento en la carpeta en la que se encuentra conectada, un documento en Excel. Primero les voy a pedir de favor que abran el documento en el Excel y le cambien la versión del 97-2003 debe ser. Guárdenle como y creen en ese formato. Cámbienle el formato. Hay uno que dice puntos referenciales. Cualquiera. Pero cámbienle de nombre a uno, cámbienle el formato a uno de ellos. 97-2003. Y entonces guárdenle por favor como documento tipo Excel 97-2003. Cámbienle el nombre si es que ustedes quieren. ¿Ya? Y seguramente van a ver que aquí tenemos ese documento, aquí, en la carpeta en la que estamos trabajando. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? En ese documento ustedes tienen, si lo pueden analizar, vamos a abrirlo ahorita. Tienen información de algunos puntos que han sido tomados con un navegador GPS. Tienen el número de punto, la coordenada este, la coordenada norte y la descripción. Entonces voy a cerrarlo. Cierren por favor ese documento, ciérrenlo para que no entre luego en conflicto con el ArcGIS. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer esos puntos acá para que se representen en mi mapita. Entonces eso lo hacemos acudiendo hacia el menú Archivo. Vamos a añadir datos y seleccionamos la opción Agregar datos XY. Acá el programa me pide que identifique dónde se encuentra el documento del cual voy a extraer los datos. Entonces doy clic acá en examinar. Selecciono el archivo puntos referenciales, doy doble clic y luego voy a seleccionar la hoja donde se encuentran esos puntos. Entonces doy clic acá en hoja, doy clic en agregar. Y en el campo X tengo que colocar los que manifiestan la coordenada este. En el campo Y, la información que tengo respecto a la coordenada norte. Y dado que no tengo la elevación de esos puntos, voy a dejar acá en Z ninguno. Es necesario que cada vez que incluyamos información acá, le demos la respectiva característica en cuanto al sistema de coordenadas que estoy manejando. Entonces doy clic acá en editar. Y digo que estos datos se están trabajando en coordenadas WGS84 de la proyección UTM. Aceptar. Doy clic nuevamente en aceptar. Bueno, me sale un mensaje e indica que no tenemos un dato. Le doy clic en aceptar porque no es relevante y fíjense por favor que ya tenemos acá estos puntos referenciales. Estos puntos referenciales me sirven por un lado para delimitar mi área de estudio y por otro lado para identificar las coordenadas de un componente o de algún elemento específico. En este caso la presa que estamos analizando en esta materia se encuentra ubicada aquí. Entonces vamos a aprender algunas herramientas que me van a permitir generar la topografía, el relieve, una representación del relieve de la superficie y vamos a hacer también el trazado de una cuenca hidrográfica. Entonces para eso es necesario que ustedes consideren que este modelo digital de elevaciones tiene la información prácticamente de todo el país. Y si yo le pongo al programa a trabajar con toda esta información, el programa se va a demorar demasiado. Entonces yo tengo que seleccionar un área específica que está delimitada por estos 4 puntitos que ustedes ven ahí. Y decirle al programa que extraiga únicamente información de acá para trabajar solamente con esa zona.
A ver, repitamos el procedimiento. Archivo, añadir datos, agregar datos X, Y, selecciono acá el documento, ya selecciono la hoja en la que se encuentran esos datos y aquí en el campo X tengo que colocar la información que me decía de la coordenada ¿no es cierto? Entonces selecciono el campo E, que seguramente ustedes tienen ahí. Acá selecciono el campo norte y en el campo Z no coloco absolutamente nada. Después me voy hacia editar acá para asignarle las coordenadas con las que estoy trabajando. Doy clic en aceptar y el programa trae esos puntos hacia acá. Entonces les decía que me interesa generar información únicamente de esta zona específica. Para eso voy a crear un polígono y voy a extraer la información de únicamente la zona que abarque el polígono. ¿Cómo hago eso? Entonces me voy a ir hacia el catálogo y en la carpeta en la que estoy trabajando voy a dar clic derecho para crear un nuevo elemento tipo shape, en este caso un shapefile. Repito, me voy a la carpeta que tengo conectada con el programa, clic derecho, le digo que voy a crear un nuevo shapefile. Voy a colocar el nombre del polígono, entonces en mi caso le voy a poner polígono estudio, ¿ya? Polig estudio. ¿Qué tipo de entidad es? ¿Es un punto? ¿Es una línea? ¿Es una polilínea? ¿Es un polígono? Es un polígono, ¿no es cierto? Entonces le digo acá al programa que voy a trabajar con un polígono y le voy a asignar el sistema de coordenadas respectivo. Doy clic en aceptar y fíjense ustedes que ya tengo acá la capa polígono. Pero todavía no tengo nada en esa capa, únicamente tengo la capa y nada más que eso. Entonces voy a empezar a asignarle entidades a esta capa. Entonces voy a dar clic acá y voy a irme hacia la barra del editor. Si alguien no tiene esta barra de edición, doy clic derecho acá en algún punto donde no se encuentre ningún botón y le pido al programa que me muestre el editor. Ustedes van a tener esta barra, en la cual voy a ir acá hacia este botón que me dice editor y le voy a decir comenzar edición. ¿La edición de qué capa? Entonces mire, aquí voy a editar la capa que acabo de crear, la capa polígono estudio. Doy clic en aceptar y el programa me habilita las opciones de edición. Fíjese usted, acá al final de esta barra, tengo el icono crear entidades. Entonces voy a ir a ese icono y le voy a decir que quiero crear entidades. ¿Qué entidad voy a crear? En la capa polígono de estudio. Selecciono la capa polígono de estudio y le voy a decir que voy a editar un polígono, un rectángulo, lo que ustedes quieran. Yo voy a coger rectángulo en este caso y voy a dibujar ese rectángulo de tal forma que abarque estos 4 puntitos, ¿ya? Que estos 4 puntitos queden en el interior. Fíjese por favor, pico el primer punto del rectángulo, luego en este lado y finalmente hacia acá. Ya tengo mi polígono. Como he terminado ya de crear la entidad que necesitaba, voy hacia el editor y le digo detener edición. Guardo los cambios y ya tengo mi polígono. Ahora, le voy a decir al programa que extraiga la información de todo este modelo digital, que extraiga únicamente la información del área que he considerado. ¿Cómo hago eso? Me voy hacia el Arc Toolbox, me voy hacia las herramientas de administración de datos, busco el capítulo raster, aquí, raster, y voy a seleccionar procesamiento de raster. Aquí en procesamiento de raster le voy a decir al programa que quiero utilizar la herramienta recortar. Entonces doy doble clic en recortar y voy a especificar el raster de entrada. ¿Cuál es el raster de entrada? El modelo digital que contiene toda la información de nuestro país. Entonces yo puedo seleccionar aquí en esta lista desplegable ese modelo digital de elevaciones. O puedo seleccionarlo desde acá, por ejemplo, está aquí, miren. Entonces yo lo cargo desde aquí hacia acá.
Ahí está procesando el programa. Se demora un poquito, ¿no? Listo, entonces acá, si yo quiero indicarle al programa que necesito la información de este polígono que acabo de crear, en la extensión de salida selecciono precisamente ese polígono. Miren, el polígono de estudio. Y acá el programa me indica las coordenadas que están siendo consideradas. Cada vez que yo ejecute una tarea o haga uso de alguna de estas herramientas, el programa me va a pedir que yo le indique dónde voy a guardar cada uno de los documentos que voy generando. Lo que yo les recomiendo es que siempre dejen este documento, esta carpeta por defecto, la que les brinda el programa. Pero es necesario que recordemos dónde se encuentra ubicada esta. Entonces copiarán esta dirección, porque todos los documentos que vayamos generando se van a ir guardando en esta dirección. Entonces le doy clic en aceptar y espero a que el programa trabaje. Ya hizo el recorte respectivo. Voy a crear uno nuevo ya. Creo una nueva capa. Entonces me voy hacia la carpeta donde estoy trabajando. Clic derecho, nuevo, shapefile. Creo acá una capa, le voy a poner polígono 2. Polígono 2 le voy a poner. Tipo de entidad, polígono. Acá le asigno las coordenadas respectivas, el sistema de coordenadas, doy clic en aceptar. Luego selecciono acá en la capa en la que quiero trabajar, voy hacia el editor, comenzar edición, voy a editar la capa polígono 2, aceptar. Luego voy acá hacia el icono crear entidades, selecciono la capa, en este caso polígono 2, le digo que se trata de voy a hacer en este caso polígono, hace un rato hice un rectángulo, voy a hacer un polígono y mire, voy a decirle que mi polígono tiene esta forma, ¿ya? Para terminar la edición tengo que dar doble clic en el último punto, doble clic y ya está. Y luego voy hacia el editor y le digo detener edición y pare de contar. Tener edición, desea guardar los cambios. Yo no quiero guardar los cambios y por eso ya no tengo eso. Luego, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que buscar la herramienta recortar, pero ojo, debo seguir la indicación que recibí, ¿no es cierto? Voy hacia el Arc Toolbox, en herramientas de administración de datos, voy hacia el capítulo de raster, en raster busco el capítulo procesamiento de raster y acá elijo la opción recortar. En la opción recortar selecciono el raster de entrada, que en este caso sería el modelo digital de elevación, el primerito que yo tenía, ¿sí? Selecciono ese. Luego ubico el área de la que quiero extraer información, entonces digo extensión de salida y coloco aquí el polígono que acabé de crear. Le especifico acá la dirección donde quiero que se guarde el documento que acabo de generar, doy clic en aceptar y fíjese, ya tengo acá la información. Entonces voy a apagar todo lo que no necesito. Voy a apagar el modelo digital de elevación, el grande. Voy a apagar el polígono. Y fíjese que ya tengo acá la información extraída en ese polígono que acabé de crear. Entonces igual puedo seleccionar acá una escala de colores que sea más agradable a mi juicio, ¿no es cierto? Entonces yo voy a seleccionar, por ejemplo, esta escala y vemos acá. Se va a demorar un poquito el programa, ¿no? Se va a demorar un poquito, dependiendo de las prestaciones de su máquina. Entonces, a partir de esta información o a partir de la información que tenía de todo el país, yo puedo pedirle al programa que me genere las curvas de nivel. Pero repito, si trabajamos con la información de todo el país, el programa se va a demorar demasiado. Por esa razón hemos recortado esta área de acá para pedirle al programa que únicamente considere esta información. Sí, porque es la que me interesa en el área que estoy estudiando. Entonces, yo puedo generar las curvas de nivel utilizando la siguiente herramienta. Me voy hacia el Arc Toolbox, me voy hacia herramientas de 3D Analyst. Me voy a superficie de raster y acá le puedo pedir al programa que me genere las curvas de nivel.
Entonces selecciono, repito, en el Arc Toolbox, el capítulo herramientas de 3D Analyzed, superficie de raster, y aquí en superficie de raster le digo curvas de nivel. Selecciono las curvas de nivel, elijo el raster de entrada. ¿Cuál será el raster de entrada? Este documento, ¿no es cierto? El que seguramente el programa me creó con un nombre de MDT Clip. Entonces selecciono el MDT Clip, que es este de acá. Aquí está el nombre, ¿no es cierto?, de la capa que está encendida. Si quiero le cambio el nombre, ¿verdad? Yo por lo general nunca cambio el nombre que me sugiere el programa, pero sí identifico la carpeta donde se está guardando. Acá tengo que seleccionar el intervalo de las curvas de nivel. Les recomiendo que cuando trabajen con este modelo digital de elevaciones, no generan curvas con un intervalo muy cercano. No vayan a pretender generar curvas cada 1 metro, cada 2 metros, cada 5 metros, porque no va a ser representativo de la realidad. Consideremos que la cuadrícula con la que está elaborado este modelo digital de elevaciones tiene un lado de 50 metros. Entonces voy a especificar un intervalo de 25 metros y le doy clic en aceptar. Y espero que el programa trabaje. Entonces, mire, aquí el programa me indica que está trabajando. Si se fija acá, con este mensaje, en este sector de la interfaz del programa me indica que está trabajando, que está ejecutando la herramienta curvas de nivel. Fíjese por favor qué es lo que ha generado el programa, las curvas de nivel respectivas. Que en este caso, como podrán advertir, pues están demasiado copadas, ¿no es cierto? Hay mucha información, está muy cargado de información. Pero bueno, en todo caso me parece que es representativo. Fíjese usted, se nota claramente que acá tenemos un río, ¿no es cierto? Conforme lo que habíamos revisado en clase, esta es la geometría característica de un río representada por curvas de nivel. Y aquí tenemos la confluencia de 2 ríos. Entonces, si yo quiero, puedo pedirle al programa que me genere una representación del relieve de esta zona. ¿Cómo hago? Acá, en el mismo capítulo donde dice superficie de raster, puedo decirle al programa que me elabore un modelo sombreado. Y esto me va a permitir caracterizar el relieve de la zona, fíjese usted. Doy doble clic en la herramienta sombreado, le digo al programa que el raster de entrada es precisamente el raster que recorté. Le dejo al programa que me proponga un nombre y doy clic en aceptar. O aquí puedo renombrarle, ¿no es cierto? Esta última parte, ¿ya? Doy clic en aceptar. Luego ustedes pueden generar con estos ángulos, ¿no? El ángulo, el azimut y el de altitud. Eso solamente me va a permitir modificar la orientación del sombreado que vamos a ver en estos instantes. Le dejo por defecto los valores que me presenta el programa. Doy clic en aceptar y espero. Mire, aquí el programa me indica que está trabajando haciendo uso de la herramienta sombreado. Fíjese por favor que el programa me ha generado ya la caracterización del relieve. Entonces, de momento no me interesa ver el modelo digital de elevación y tampoco me interesa ver las curvas de nivel. Mire, solo a partir de las sombras el programa me muestra el relieve, ¿no es cierto? Entonces, si quiero tener una mejor representación, activo las curvas de nivel que generé. Y mire, ahí está. Puedo evidenciar claramente la topografía de la zona que estoy analizando, ¿verdad? Entonces, me permito enseñarles esto. ¿Por qué razón? Porque como ustedes podrán ver, puedo obtener las curvas de nivel a partir de esto, las cuales las voy a exportar al AutoCAD. Porque la otra alternativa, ¿cuál sería? Ustedes tienen la cartografía, ¿verdad? Tendrían que digitalizar todas las curvas de nivel y eso me parece que no es conveniente. ¿Pueden hacerlo? Claro que sí. ¿Es información representativa? Por supuesto. Pero me voy a demorar demasiado.
Entonces, no van a coincidir estas curvas de nivel con las que ustedes tienen en la cartografía. ¿Por qué razón? Porque esto es un modelo más preciso. Tengan en cuenta que este es un modelo realizado con herramientas recientes. No les voy a decir de última tecnología, pero sí con tecnología superior a la que se empleó para desarrollar esas curvas en la cartografía, ¿verdad?